Bueno, eh, saludos a los colegas que integran el tercer Congreso Internacional de Derecho Carlos Martínez Silva. Un saludo especial a la decana, a la doctora Viviana Cristina Cortés Manosalva, que ha sido tan amable en todos nuestros intercambios y tan comprensiva en esta situación a la cual, digamos, hemos vivido un fuerte terremoto y donde ha impedido acceder personalmente a compartir ese espacio. Mis saludos a los colegas disertantes, mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Gil de Santander. Y bueno, mis saludos también a los colegas, alumnos, funcionarios y público presente en este congreso. Mi disertación va a estar focalizada en el abordaje de los conflictos con familias multiproblemáticas. Esta experiencia se ha desarrollado en la localidad de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Mendoza, de la República Argentina, y tuvo como necesidad, digamos, el hecho de que dentro de este contexto de 4.500 habitantes, trabajadores rurales con gran vulnerabilidad social y dentro de un centro de integración comunitaria en la cual yo me desempeño como mediador de familia, empezáramos a recibir las problemáticas de familias que contaban con muchas disfunciones presentes dentro del sistema familiar que excedían al concepto de mediabilidad en familia que tiene un límite en el marco de la intervención de la mediación propiamente dicha. O sea, nosotros tenemos un formato de mediación que nos permite acceder a familias en situación de conflicto en función de divorcios y del desmembramiento de la pareja y la asistencia económica y afectiva a los hijos, la presencia de los niños, considerar los procesos de los ciclos vitales de estas familias. Bueno, todo ello estaría dentro de la función que desempeñamos los mediadores. Pero cuando esto sobrepasa el límite de lo posible en el manejo de la mesa de mediación por la profundidad y complejidad de las problemáticas familiares, entonces era necesario adoptar alguna forma de intervención que fuera, digamos, que fuera conducente, ya que lo que observábamos en este cuadrito que está en pantalla se observa el concepto de modelo ecológico de sociedad, el macrosistema, o sea, la cultura general que envuelve a la sociedad, el exosistema que contiene a las sociedades intermedias como las escuelas, hospitales, lugares de trabajo, lugares de recreación, asistencia social, etcétera. El microsistema que es la familia en sí misma y la persona en su división conductual, cognitiva, psicodinámica e interaccional. Tomando este modelo, empezamos a desarrollar de forma sistémica una propuesta de intervención en las familias multiproblemáticas. Como decía, en la familia tradicional el foco se proyecta en la conflictiva familiar. Nosotros tuvimos entonces que mapear de alguna manera el conflicto multidimensional, considerando no solamente aquellos que estaban en el marco de la mediación, sino todos los recursos de la red de la familia extensa y de todos los efectores del exosistema, o sea, el club, las amistades, la actividad laboral, la justicia, el sistema de salud, la escuela, etcétera, y el marco contexto que era el de esta localidad rural en la cual se desarrollaba la casuística de los casos que estoy comentando. Entonces, era pertinente indagar cómo abordar los conflictos de esta familia
que estaban atravesando, a modo de ejemplo, por situaciones de violencia de género, consumo de droga, alcohol, pobreza estructural, patología subyacente a todo esto y maltrato infantil. Estos grupos familiares consumían a los servicios sociales en forma recursiva y la ayuda estatal estaba superada por la demanda y había muchas intervenciones de diferentes efectores que atendían la problemática individual de cada uno de los miembros de la familia sin generar una mirada de coordinación de las problemáticas. Acá tenemos un caso, digamos, que podría, digamos, es un pequeño esquema donde podemos pensar la familia González, con un padre alcohólico, un hijo en conflicto con la ley y otro con drogodependiente, dos pequeños que sufren maltrato familiar y una madre con una depresión crónica. En este contexto es muy difícil abordar cómo, digamos, la problemática familiar o la discusión familiar desde la mediación. Entonces había que expandirse del marco de la mediación para poder ir a cada uno de los efectores que podían ayudar a la familia, como el hospital, los centros de adicción, los centros de discapacidad, el Poder Judicial, los programas de inclusión social, la violencia de género, Alcohólicos Anónimos, etc. El mediador se propuso comenzar a trabajar hacia adentro de la mediación con el grupo familiar y hacia afuera con todos los efectores que podían abordar cada uno de las problemáticas, pero en forma coordenada. Veamos entonces. Acá, por ejemplo, tenemos en esta forma de flor la tradicional intervención de los efectores sociales en familias multiproblemáticas, ¿sí? En la familia González, que tomamos como ejemplo, el padre alcohólico sería atendido por salud mental y Alcohólicos Anónimos, el hijo en conflicto con la ley por la Fiscalía y los institutos de menores, el hijo drogodependiente por el grupo de adicción y salud mental, el hijo, los niños maltratados por el organismo de protección integral de los menores, el grupo de alto riesgo y el juzgado de familia, y la madre depresiva contenida por la familia extensa y tratada por salud mental. Como ustedes ven, cada hojita de esta flor no tiene contacto con las demás hojas y cada una atiende a la problemática puntual de cada miembro de la familia sin que haya una mirada sistémica e integrativa de la problemática. Desde esta mirada, lo que se produce es mayor segmentación familiar, el conflicto queda muy diversificado, los diagnósticos son lineales, las estrategias son diversas y se acumulan y se contradicen, las soluciones son parciales, la retroalimentación del sistema es negativa, hay crisis recurrente porque la familia está en una situación de una gran carencia en la forma y en las habilidades para resolver sus conflictos y la iatrogenia familiar le devuelve y retroalimenta esa imposibilidad, puesto que el propio Estado también está imposibilitado de darle una solución de conjunto. Con lo cual estas familias son absolutamente recursivas en volver nuevamente a las problemáticas individuales y de conjunto que las afectan. Bueno, entonces, ¿cuál era nuestra propuesta? Nuestra propuesta era contener todo este sistema, familiar hacia adentro, y todo el sistema de salud o de apoyo social hacia afuera, a través de la coordinación de un facilitador, que ya no va a ser un mediador porque esto excede a la imagen del mediador, sino que es un facilitador que va a trabajar con multipartes, hacia adentro del sistema, nuevamente con los hijos, la madre, el padre y los adolescentes, pero hacia afuera, coordinando la acción de todos los efectores con una estrategia común.
Esto fue lo que desarrollamos nosotros como propuesta y lo que logramos era, probamos que se podía generar una mayor integración familiar, se podía ver el conflicto desde un enfoque multidimensional, podía haber diagnósticos integrados por los distintos efectores, soluciones individuales y de conjunto, una retroalimentación positiva del sistema consultante, evitar crisis recurrentes y generar posibilidades de cambio. El modo de intervención en las familias multiproblemáticas desde la mediación, o también podríamos llamarle facilitación, es el siguiente. Primero se informa a la familia que el mediador va a colaborar en la comunicación interna de sus miembros en red con otras instituciones y profesionales en una coordinación integrada de intervención. Las reglas de confidencialidad e imparcialidad, que son típicas de la mediación y de la conciliación, no están incluidas porque en muchos de los conflictos está interesado el orden público. Este mecanismo tiende a ordenar el sistema de la familia multiproblemática, construyendo propuestas e imponiendo determinadas tareas. Hacia afuera del sistema, el mediador forma parte como un nodo de la red de intervención. Se trata de intercambiar constante información respecto de los avances que van teniendo estas familias. En general, lo que pudimos observar en nuestra investigación es que hay dos enfoques profesionales. Un enfoque que podríamos llamar holista, de profesionales que enfrentan al problema en totalidad y se preguntan qué hacer con él desde la circularidad y la complejidad del problema, que era un poco la propuesta desde la mediación. Y los profesionales fragmentarios que desmontan el problema en partes, fragmentan al sistema consultante con miradas lineales de causa y efecto, desde una mirada de la simplicidad. Vale decir, nuestra propuesta era mirar al conflicto familiar desde la complejidad del conjunto sistémico del grupo y no desde la simplicidad de cada uno de sus miembros. O sea que logramos lo que podríamos llamar una mediación de segundo orden, que opera con ambas fuentes, con ambas formas de mirada profesionales, holistas y fragmentarias, proponiendo descripciones más abarcativas que dan lugar al tratamiento de un problema compartido entre todos. Esto intenta romper la mirada solipsista de los profesionales y llevar a una mirada integrada del conjunto familiar y un abordaje armónico y que no genere tanta iatrogenia. La función del mediador o facilitador es acompañar el proceso complejo en donde convoca a la familia consultante y a los distintos sectores que intervienen en la problemática familiar y se suma el mediador en el servicio como un facilitador de la comunicación de la familia dentro de la mediación y de los efectores en red fuera de la mediación. La dinámica es compleja, pero la voz de cada parte cambia a través de la voz de las otras partes, evitando la tendencia a monopolizar la intervención desde una propia estructura y a negar la visión ajena. Es de alguna manera una facilitación del diálogo interinstitucional para el apoyo a la familia que ha llegado a solicitar el servicio de mediación. Esto nos lleva a la metáfora de red, que maravillosamente descrita por Ravas. Las singularidades no son las partes que se suman para obtener un todo, sino que construyen significaciones en la interacción. En que una organización compleja es un sistema abierto de altísima interacción con el medio, donde el universo es un entramado relacional. El conocimiento ya no busca la certeza, sino la creatividad, la comprensión antes que la predicción, revaloriza la intuición y la innovación. Las familias multiproblemáticas requieren, frente a la tremenda complejidad de abordar sus vidas
y su organización como familia en la transversalidad de la pobreza y la precariedad y las enfermedades, de una ayuda generosa, integrada, intuitiva, creativa, que muchas veces en los protocolos formales de las instituciones sociales no está presente, y más aún cuando cada institución actúa sobre cada miembro, fragmentando totalmente la dinámica de esta familia. Mi inscripción social como mediador designado por el Poder Judicial contribuía a la tarea de facilitación por el respeto que generaba mi presencia en las instituciones sociales. Así pude recorrer a las redes institucionales para facilitar el abordaje coordinado y ayudar a las familias. Yo escuchaba a la familia integrando sus problemáticas diversas, subsistémicas, a los diferentes abordajes de los efectores, proponiendo hipótesis de intervención combinadas y coordinadas en lo posible. Ello permitió integrar la interdisciplina, o sea, la conjunción de distintas miradas teóricas conceptuales, para lograr un abordaje integral de estas familias y de su entorno. La práctica en red en la mediación implica permitir trabajar la problemática social de las familias multiproblemáticas e integrarla a una red de efectores coordinando la interacción de retroalimentación con estrategias que integren la especialización de los recursos institucionales sin fragmentación e incidencia contradictoria, evitando un estado de mayor confusión o desorden en el sistema consultante. Veamos algunos casos que nos podrían ayudar a poder entender estas problemáticas. Antes que avanzar sobre los casos, les cuento que había como una metodología de descripción del proceso observado. Para describir el movimiento observado en los casos en estudio, nos resultó de utilidad valernos del esquema del proceso de facilitación propuesto por la Fundación Cambio Democrático. En esta mirada hay una zona de pensamiento divergente, una zona de queja y una zona de pensamiento convergente. En la zona de pensamiento divergente está el problema, o los problemas en este caso. En la zona de queja es la integración de posibilidades, y en la zona de pensamiento convergente ya estamos frente a la perspectiva de tomar decisiones. Descripción del proceso entonces. En todos los casos, en el pensamiento convergente observamos que previo a la intervención se produce una variedad de actividades disfuncionales, disvaliosas, violentas, iatrogénicas, etcétera, dentro del grupo familiar y también dentro de los efectores que atiende a este grupo familiar. En la zona de queja, entre el pensamiento divergente y convergente, los integrantes de la familia y sus grupos profesionales de apoyo a través de la intervención facilitada por el mediador comienzan a integrar lo que aprenden acerca de la perspectiva de los demás miembros y del conjunto, la naturaleza multidimensional de la problemática y las posibles soluciones. Y en la etapa del pensamiento convergente se observa que los participantes empiezan a evaluar y combinar soluciones conjuntamente con los equipos y profesionales tratantes. Para dar una idea de toda esta problemática, para que ustedes tengan una noción sencilla, por ejemplo, había veces que los servicios sociales establecían, por falta de coordinación, en forma contradictoria, los horarios donde el grupo familiar los miembros del grupo familiar debían acudir a una u a otra a una u otra institución para tratamientos o abordaje de la problemática. Y entonces les daban el mismo horario. Entonces el padre no sabía cómo hacer para cumplir con su propia cita y llevar a los niños, o combinar esta situación cómo lo llevaban, quién lo llevaba al colegio, porque era tan contradictorio lo que cada una de las instituciones en forma individual les pedían al grupo familiar, que ya en esta cuestión que no tiene que ver con el fondo del tratamiento,
sino que tiene que ver con la implementación de cómo llegan a los lugares donde son tratados. Había contradicciones, y si iban a un lugar no iban al otro, y en definitiva terminaban tan complejizados y debían gastar tanta plata en traslado que terminaban abandonando todos los tratamientos. El caso Milagro. El caso Milagro es de un papá que concurre con una pequeñita de más o menos 11 años, con un cuadro de maltrato infantil documentado por las instituciones escolares. Argumenta que existe impedimento de contacto por parte de la progenitora. La niña verbaliza que tiene miedo ante el facilitador y el equipo terapéutico. La madre se defiende argumentando que la manipulación paterna coloca a la niña en un lugar de mucho desafío. Denuncia incumplimiento alimentario la madre. Se conoce la historia de violencia doméstica que precede a la desvinculación entre los padres, y ambas partes quieren revertir la situación, pero ignoran cómo. La niña introduce sus demandas a ambos padres ante el mediador. La niña tiene un alto coeficiente intelectual y es la mejor alumna de la escuela, y las instituciones hasta ese momento intervienen por separado y según cada denuncia, y se generan impulsos inconclusos y fragmentados. Esto pasa con el caso de la niña Milagro. Este es el genograma familiar. Acá vemos a Herminia y a Vicente, los padres de la niña, que se han desvinculado, cada uno ha formado su pareja, y Herminia en este momento está en pareja con Carlos y tiene otro niñito de 1 año, y Vicente está en pareja con Rosaura de 29, Vicente de 40 y Herminia de 38. Este es el grupo familiar de Milagro. El caso Milagro, cuando se aborda desde la mediación, implica que el mediador va a trabajar en forma conjunta y coordinada con el grupo de alto riesgo, el Centro de Integración Comunitario, la escuela, la fiscalía, y entre todos estos efectores que abarcan la problemática de cada uno de los miembros, se organiza una dinámica que permite arribar a un abordaje consensuado de la intervención, contando con que dentro del grupo familiar la presencia del mediador genera una fuerte empatía y cohesión que no logran las instituciones que fragmentadamente intervienen. De todas maneras, cuando la familia conoce y tiene un vínculo empático y fuerte con el mediador, confía en que el mediador va a coordinar al resto del sistema y tienen a dónde recurrir cuando el sistema de alguna manera se descoloca frente a las demandas de la familia. La presencia del mediador, entonces, hacia dentro del sistema implica la contención familiar, y hacia afuera del sistema la integración de un abordaje consensuado y una estrategia de intervención que ayude, complementariamente a la familia consultada. En el caso de Milagros, luego veremos cómo fueron los resultados. En el caso de Milagros, en este momento vamos a analizarlo, el facilitador propone una acción coordinada. Entonces, como yo decía, entre todos los efectores, la madre acude a todas las reuniones terapéuticas con su hija, el padre acepta entregar una suma de dinero y se organiza el sistema de contacto con su hija. La niña, cuando pasa después de un tratamiento, que tiene un largo tratamiento con su mamá, a los efectos de superar las situaciones de violencia que producía la madre, que inclusive llegó a castigos físicos muy duros, con palos o con gomas, a lastimarla, la madre hace un movimiento muy importante, sobre todo cuando al padre se lo pone límites, modifica la actitud, se hace un seguimiento de esta modificación, la niña se la ve más aliviada, mejora aún más el rendimiento escolar, no existe nueva situación de castigos inapropiados. Lamentablemente fallece el padre en un accidente y la madre profundiza su relación armónica con su hija y la acompaña en el duelo.
Esto seguido con unos 6 meses después, con un seguimiento mensual, acredita que la cuestión quedó zanjada luego de casi, esta solución se dio en una intervención de aproximadamente un año de la mediación, cuando ya esto le precedían unos 2 años anteriores de intervenciones institucionales fragmentadas sin lograr el éxito. A partir de la facilitación y de la integración coordinada, se logró un resultado positivo, se logró recuperar los espacios vinculares y el seguimiento permitió establecer que este caso había quedado regularizado. Lamentablemente se tuvo que lamentar en el curso la pérdida del padre de la niña en un accidente. Las conclusiones que les propongo analizar en función de todo esto es, a la hipótesis de intervención que teníamos, se confirman los resultados más eficaces en el trabajo con familias multiproblemáticas cuando los diversos servicios institucionales de protección, control, prevención o decisión actúan con la intervención de un tercero facilitador o de un mediador. Los objetivos generales que nos propusimos nos permitió identificar y describir en términos de eficacia los resultados de trabajo realizado con familias multiproblemáticas por los servicios institucionales de protección, control, prevención o decisión con la intervención de un tercero. En los casos abordados se generaron diferentes propuestas que, más allá de una solución puntual a cada conflicto, permitió un proceso de cambio y adaptación que incluye en todo el sistema consultante. Los objetivos particulares de la investigación también tuvieron su respuesta, ya que desde cada caso se aprecia la consideración por los métodos de abordaje del conflicto, en especial la mediación y la facilitación de los referentes contextuales y teóricos de las familias multiproblemáticas y su interacción con los servicios sociales de protección. Desde tal perspectiva de enfoque sistémico a través de la red de tratamiento se obtuvo 1. La recuperación saludable del vínculo en el doctor materno-filial del caso 1, la funcionalidad de la pareja conyugal y la recuperación del dolor materno-filial en el caso 2, y la permanencia del vínculo de los guardadores, niños mayores cuidados, sin afectar al vínculo de los hermanos y al vínculo materno en el caso 3. Finalmente, el objetivo B, que era establecer las prácticas sistémicas, permitieron mostrar que desarrolladas en todos los casos, se implementaron desde el orden individual de cada parte involucrada y su inserción vincular e intersubjetiva con las otras partes. Si bien las instituciones o profesionales de la red responden a otra forma de observación epistemológica en la intervención, la propuesta integrada por el facilitador incorpora la diversidad interdisciplinaria de enfoques y permite la multiversalidad de posibilidades de intervención. Y en cuanto a nuestro planteo de los objetivos particulares de la investigación, en el apartado C, pudimos probar que las relaciones entre las prácticas identificadas y la eficacia del resultado se explican en el cuadro de análisis respectivo, donde se alcanzan soluciones satisfactorias a nivel individual y de conjunto, y que luego de 3 meses de seguimiento, decía, 3 meses y luego otros 3, o sea, 6 meses de seguimiento, la evolución en el caso 1 se estableció como controlada y de bajo nivel de recurrencia, en el caso 2 como controlada y con mediano nivel de probabilidad de recurrencia, y en el caso 3 como en proceso de tratamiento y alta posibilidad de recurrencia. Recomendamos entonces esta propuesta de intervención que debería ser, digamos, protocolizada y desarrollada desde las políticas públicas, que el campo de estudio de la intervención de la facilitación en el abordaje multidisciplinario en familias multiproblemáticas presenta matices y posibilidades. Al centrarse en una intervención sistémica y narrativa, ofrece un enfoque inexplorado en el sistema de ayuda a este segmento social.
Por otra parte, sería pertinente desarrollar experiencias pilotos y sistematizar las posibilidades que ofrece la propuesta, considerando que los casos descritos responden a una intervención ad hoc que carece de protocolos institucionales en el marco de la investigación. La profundización de las propuestas contenidas en este trabajo interesa a los servicios sociales de ayuda a las familias problemáticas y al desarrollo de un potencial inexplorado de los métodos de resolución de conflictos. Bueno, dicho de una manera bastante rápida porque es muy extenso, que no disponemos de demasiado tiempo, desde ya que he perdido la idea del tiempo que me ha unido a explicar todo esto. Agradezco profundamente a vuestra atención. Espero que la temática les resulte interesante y quedo abierto a través del llamado telefónico que estoy esperando a todas las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias por la oportunidad de poder presentar esta investigación. Un gran abrazo a los colegas y bueno, a disposición de ustedes para las respuestas a los llamados telefónicos que seguramente la institución va a realizar en forma inmediata. Gracias nuevamente.